que nos aliente, nos despierte, nos visite, se presente, que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Y hemos compartido 3 mensajes. Esos mensajes han tenido un respaldo de un libro sobre historia de la visitación de Dios, cuando Dios nos visita, de Dorothy Bullion. Es una persona que compiló los 5 avivamientos más especiales del siglo XX. En el boletín de hoy está el avivamiento que sucedió en Chile, en una iglesia como la nuestra, tradicional, de corte tradicional. No lo produjo un suramericano, un latinoamericano, lo produjo un doctor, misionero, metodista, quien en Chicago percibió un mover espiritual que le llamó la atención, y él no quiso ejercer la medicina, sino que se dedicó al pastorado. Viajó a Chile, Valparaíso, Chile, y en Valparaíso el hombre, en su iglesia, la iglesia con la cual él consagró su vida con su esposa, él allí procuró que esa iglesia viviera una dimensión espiritual diferente a lo que él había vivido en su denominación. Ahí hay una nota, un avivamiento que sucedió en los primeros años del siglo XX y hasta el siglo XXI. El movimiento pentecostal que surgió de ese avivamiento sigue en crecimiento. Es un fenómeno religioso estudiado muy seriamente a través de los tiempos. La iglesia pentecostal interpeló la iglesia católica en Chile, y la iglesia católica en Chile se renovó mucho a raíz del impacto del crecimiento del movimiento pentecostal. Entonces, esta historia de los avivamientos tiene un soporte especial en la Biblia y un soporte especial en varias épocas de la historia de la cristiandad. Vale la pena, a los que les gusta un poquito de la historia relacionada con nuestra fe, estar atentos. Vamos en Gales, vamos en Corea y vamos en Chile. Voy a mirar de los últimos 2 cuál escojo para el último boletín, pero los avivamientos en la Biblia y en la historia no se dan si no hay oración. Por eso el primer mensaje tuvo como base la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios clama, ¿saben qué hace Dios? Abre los cielos y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Reconocieron que solos no pueden? ¿Reconocieron que hay un ser superior sentado en el trono de tronos? ¿Reconocieron que no son los gobiernos de la tierra? ¿Reconocieron que se necesita la mano celestial? La oración es clave. El segundo mensaje se basó en el arrepentimiento. No hay avivamiento si no hay arrepentimiento. Dios no visita a una persona para bendecirla, no visita a una iglesia para bendecirla, no visita a una nación para bendecirla si está viviendo desordenadamente. Dios espera, y en los avivamientos en la Biblia y en la historia, el arrepentimiento, la contrición. Déjenme decirles algo. En la historia de esos avivamientos muchas veces era tal la presencia de Dios convenciendo a una persona que en los cultos se levantaba y decía alguien: yo quiero confesar que le fui infiel a mi esposa. Yo quiero confesar, y pedían perdón públicamente. Yo quiero confesar que he sido un deshonesto, que he sido un fraude en mi empresa, en mi lugar de vecindario. Muchos se levantaron y decían: yo soy una apariencia como cristiano. Yo vengo aquí, pero yo vivo desordenadamente. Trajo una convicción de pecado tremenda. Yo no espero eso acá. No lo espero. Yo espero que obremos como obramos los presbiterianos Cumberland. Nosotros pedimos a la gente: arregla cuentas con Dios. No me lo tienes que decir a mí. Yo no soy tu confesor. Arregla cuentas con Dios. Si quieres ponerte a paz y salvo con Dios, como dice el Señor Jesús: mas tú cuando ores, entra a tu cuartico, cierra tu puerta, háblale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Miren, entre menos sepa yo de ustedes en relación con muchas situaciones, yo estoy más tranquilo. Ustedes no saben, cuando alguien le confiesa a uno algo y uno va a predicar un mensaje y el Señor dice: habla de esto, uno dice: ay Señor, qué duro, porque la persona va a decir que yo voy a sacar algo que Él me compartió. El arrepentimiento, la convicción de pecado. Todos los avivamientos en la Biblia y en la historia tienen un componente de arrepentimiento.
Hoy vamos a hablar acerca del crecimiento, porque Dios visita a su iglesia, porque a veces la ve dormida, la ve fría, ve el mundo en crisis y la iglesia encerrada. Y Dios quiere que la iglesia despierte, para eso la visita, para tocarla, para hablarle y decirle: por favor, tienes que hacer algo. Tú eres la luz, tú eres la sal, tú eres mi cuerpo en la tierra para recorrer el mundo, llevando mi evangelio, llevando el mensaje a las naciones. Iglesia, despierta. Avivamiento es crecimiento. Dentro de 8 días, si el Señor nos da vida y salud, porque la vida no la tenemos por nosotros, es un préstamo que Dios nos da, y qué bien nos hace vivir recordando eso. Cerramos la serie con avivamiento, es manifestación. En todos los avivamientos Dios se manifiesta y hace cosas que nadie más puede hacer, lo acepte uno o no lo acepte. A veces uno dice: uy, como tan raro eso, ¿y por qué sucedió eso? Y yo le pido al Señor que nos haga respetuosos de sus manifestaciones, de sus milagros, de sus señales, pero con la ayuda del Señor. Y nos vamos preparando para la serie de diciembre, las voces de la Navidad. Vamos a pedir al Señor que le siga hablando a la iglesia, que nos siga hablando, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero oír la voz de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, yo no preparo los sermones para usted. Yo no preparo los sermones, me toca por mi tarea preparar los mensajes para pararme en este púlpito cada domingo. Pero yo siento un gozo de sentir que Dios me dice: ese mensaje, como todos, es para ti, recíbelo. El mensaje de hoy, Dios me lo dio para mí, y el mensaje que voy a compartir, tú decides si lo tomas de parte de Dios para ti, porque cada uno es el que toma la decisión. Avivamiento es crecimiento. Sin crecimiento no hay verdadero y duradero avivamiento. Escuche la frase: sin crecimiento no hay verdadero y duradero avivamiento. Cuando uno tiene un hijo y uno no lo ve crecer, uno dice: algo le pasa al niño. Y de hecho, cuando uno lo lleva al médico, el médico le aplica las tablitas del perfil de la estatura, el peso, el desarrollo, y uno espera que le digan: está por encima de lo normal, para bien. Cuando le dicen está por debajo de lo normal, uno se asusta. Cuando no hay crecimiento, hay problema. Eso también sucede en el mundo espiritual. Si un cristiano no crece, si una iglesia no crece, si la obra del Señor no crece, algo está mal. Y el Señor hoy nos quiere retar acerca de el avivamiento es crecimiento. Por favor, abramos la escritura y leamos en el libro de los Hechos, escrito por un médico, Lucas, un historiador, que recogió la historia relacionada con el evangelio y le mandó 2 tomos, el evangelio de Lucas y el libro de Hechos, Hechos capítulo 6. Se los mandó a un amigo suyo, funcionario del Imperio Romano, Teófilo. Se lo mandó con el anhelo de: por favor, pese la evidencia histórica de un personaje llamado Jesús, por orden, el evangelio y el libro de Hechos eran un solo tomo, apologético, histórico, escrito por un académico, queriendo persuadir a un hombre acerca de que Jesús no era un charlatán, no era un pastor aparecido cualquiera, era el Hijo de Dios. Pero también le quiso decir a ese funcionario público: nunca piense que el cristianismo es una fuerza subversiva contra el Imperio Romano. El cristianismo no vino a establecer un reino con su rey aquí en la tierra. El cristianismo es un reino espiritual que transforma vidas y que transforma imperios, transforma sociedades, pero no viene a levantar revueltas de tipo militar. Escrito más o menos en el 70 al 85 del primer siglo y todavía hoy tiene eco. Por favor, lean conmigo, Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué debe crecer o qué crece en una iglesia que está en avivamiento? En primer lugar, crecen los discípulos. La primera línea del capítulo 6, en aquellos días como creciera ¿qué? Mire su Biblia, Hechos capítulo 6, versículo 1, primera línea. En aquellos días como creciera el número de discípulos. Si usted sigue leyendo en el versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de ¿qué? De los discípulos. Y el versículo 7 dice que el número de ¿qué? De los discípulos se multiplicaba grandemente, no solo en la iglesia, sino ¿dónde? En una ciudad. No se llamaban cristianos, no se llamaban creyentes, no se llamaban simpatizantes, menos ocasionales o miembros. Desde el principio se les llamó discípulos. Hay que volver a retomar el nombre, discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Y discípulos para qué? Discípulos de Cristo y discípulos para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Es muy pertinente, hermanos amados, muy necesario volver al significado de la palabra discípulo. Viene de una raíz, disciplina. ¿Y cómo honra el Señor en la palabra, en la Biblia, la disciplina? Él dice: los que me siguen deben ser como soldados. Qué disciplinado es un soldado, ¿cierto? Los que me siguen deben ser como atletas. Qué disciplinado es un atleta. Los que me siguen deben ser como labradores pacientes que golpean la tierra, abren el surco, arrojan la semilla y esperan con paciencia la lluvia, la temprana y la tardía. Un discípulo es un militante, un discípulo es un partidario, un activista comprometido con la causa de Cristo. Un discípulo no es un curioso, un discípulo no es una persona ocasional que viene de vez en cuando a la iglesia. Un discípulo no es una persona desprevenida de lo que pasa en la iglesia y fuera de la iglesia. Un discípulo tiene la camiseta muy bien puesta, la camiseta de Jesús, y lucha por todo lo que Jesús luchó. Los discípulos de los profetas seguían a los profetas y servían a los profetas. Los discípulos de Juan el Bautista seguían a Juan el Bautista y servían a Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús seguían a Jesús y servían a Jesús. Me pregunto, y les pregunto, ¿qué están haciendo los discípulos de Jesús en esta época? Están llenando la iglesia y están llenando la ciudad. Y me pregunto y les pregunto, los que estamos aquí, ¿somos discípulos? Hágase la pregunta, ¿soy un discípulo de Cristo o un simpatizante? Avivamiento es crecimiento. Y la Biblia en este hermoso pasaje, ¿por qué había crecimiento? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Quién vino? ¿Quién vino? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que estaban reunidos 120 haciendo ¿qué? Orando. Y descendió la presencia de Dios, y cuando Pedro abrió sus labios en la plaza pública, 3,000 personas levantaron la mano, fruto de ese mensaje poderoso, y dijeron: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo así que nosotros matamos al Mesías? ¿Cómo así que no recibimos al enviado de Dios? ¿Cómo así que nosotros no nos pusimos a cuentas con el Señor y por el contrario le dimos la espalda? Crecimiento. 3,000 personas obedecieron a la fe. Pero adelantemos, hermanos. ¿Qué más crece en una iglesia en avivamiento aparte de los discípulos? Número 2, los necesitados. Versículo 1 dice: en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Muchos cristianos, muchos judíos, que habían nacido en Palestina, habían emigrado a otras regiones. Y cuando se dieron cuenta que Dios había visitado la iglesia y que había en la iglesia abundancia y que la iglesia tenía obra social y que repartía mercados y que había un comedor que atendía a viudas, pobres, desplazados, desempleados, huérfanos, que la iglesia tenía una acción especial en la necesidad de la ciudad, mucha gente que se había ido dijo: volvamos, Dios está visitando la iglesia, los cultos son especiales, pero también a uno lo visitan, lo ayudan, no lo dejan solo. Y los cristianos judíos de la dispersión volvieron, y los cristianos nativos, judíos, hebreos, dijeron: no, atendamos primero los que somos de acá, los que nunca nos fuimos. Y los de afuera dijeron: venga un momentico, si todos somos cristianos, tenemos que tratarnos igualitariamente. Y hubo una situación, porque cuando la iglesia crece, ¿crecen qué? Las necesidades también, crecen los necesitados. Cuando uno tiene un solo hijo, las necesidades son solo para uno, ¿cierto? Pero cuando uno es un buen reproductor y tiene 5, ¿qué pasa? Levanten la mano los que tienen más de 3. Uy, no están cumpliendo el mandato de la multiplicación, hermanos, por favor. Y ya cuando uno tiene nietos, ya uno está pensando ahora no solo en los regalos de los 3 hijos, sino de los 2 nietos. Y la nuera. Y los yernos. Y se multiplican las necesidades. Hermanos, la iglesia tuvo una situación que yo le pido al Señor: cuando haya problemas en la iglesia, danos la sabiduría que le diste a los apóstoles. ¿Qué sabiduría para manejar esa situación? Cuando hay una situación problemática en el hogar, diga: Señor, danos la sabiduría que le diste a Salomón en el momento de entregar un niño a una de 2 mujeres que lo reclamaban. En el momento de resolver un conflicto en cualquier lugar, piensen en lo que la Biblia dice. Ustedes se están quejando porque hay un problema. ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? Por favor, ustedes mismos, griegos, ustedes que se están quejando y que sienten la incomodidad, tienen la libertad de escoger 7 personas de ustedes que los representen para que se sientan bien. ¿Cómo la vieron? Del grupo de los que se estaban quejando, los apóstoles dijeron: ustedes tienen la palabra, para que no sientan que estamos obrando mal contra ustedes. Los dejamos. Los 7 nombres de los diáconos no eran hebreos, eran nombres griegos. Pónganle la solución, porque cuando hay problemas es tan fácil quejarnos, pero es tan difícil a veces aportar solución. Una iglesia en crecimiento, hermanos, y en avivamiento, experimenta que crecen las necesidades y los necesitados. Quiero seguir, porque este punto quiero enfatizarlo un poco más. ¿Qué crece en una iglesia que está en avivamiento? El liderazgo. Crece el liderazgo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, y ya dicen cómo y quiénes, y nosotros, versículo 4, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué crece en una iglesia que está en avivamiento? Y hago un punto para decir: ¿creen ustedes que nuestra iglesia está en avivamiento? ¿No lo creen? Yo creo que el Señor nos está visitando y nos está hablando muy fuerte. Nos está diciendo: oren más, arrepiéntanse, hagan la tarea. Yo creo que Dios nos está hablando. Crece el liderazgo. Eran 12 personitas atendiendo a una multitud muy grande que venían a la iglesia deseosas de escuchar buenos mensajes, de tener buenos cultos, pero también deseosas de que las visitaran, las atendieran. Eran 12 personas que tiraban la toalla. Y creció el liderazgo porque esos 12 de una manera especial dijeron: por favor, necesitamos que nombren 7 más para que se encarguen de lo que nosotros ya no nos queremos encargar. ¿Cómo sostenían ese comedor? Personas muy generosas que tenían mucho dinero, viendo la acción de la iglesia, decían: mire, yo vendí una tierrita, aquí está parte de eso o de eso, aquí les traigo para que ustedes hagan la obra. Y los apóstoles dijeron: nosotros no queremos manejar plata,
Nosotros no queremos manejar esos millones. Nosotros no queremos enredarnos con contabilidades, con administración del templo, del comedor. Nosotros hemos sido llamados para orar y para predicar la palabra. Qué lección tan grande para los pastores y muchos dirigentes cristianos de hoy. Están desesperados por manejar los dineros de la iglesia, de las fundaciones, de las instituciones. Y repitan conmigo este versículo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual procurando mucho se desviaron de la verdad. Y ustedes tienen todo el derecho a buscar dinero, hermanos, sanamente. Pero cuando los pastores dicen cosas como estas: si yo soy el responsable de cuidar el alma, la espiritualidad de la iglesia, ¿por qué no voy a ser responsable por manejar el dinero de la iglesia? Eso es satánico. Eso no es bíblico. Estos hombres sentaron un precedente. El problema de los comedores no era quién iba a cocinar. El problema de los comedores no era quién iba a servir, quién iba a coger todas estas bolsitas y a decir armemos los mercaditos. El problema de los comedores era quién va a manejar todo el dinero, las donaciones y la distribución económica de esa plata. Creció el liderazgo. Creció el número de personas que iban a darle un manejo limpio y pulcro. Por eso pidieron honestidad, buen testimonio, pero también crecieron en sinceridad. Estos 12 hombres abrieron el corazón, manifestaron su cansancio, su frustración, su inconformidad y dijeron: no es justo. ¿Ustedes creen que es justo que este solo hombre tenga sobre sus hombros la preocupación de quién está enfermo, quién está necesitado, quién es el nuevo, cómo llevamos la iglesia adelante? ¿Ustedes creen que es justo? Eso hicieron esos hombres. No es justo, hermanos, no es justo que habiendo un grupo de diáconos tan hermosos como tiene la iglesia y de líderes tan idóneos como hay, personas lleguen y cuando les doy la mano en la puerta digan: pastor, estuve enfermo, dejé de venir y usted ni siquiera me visitó y se dio cuenta. No es justo. Aquí hay diáconos, aquí hay personas, y la Biblia dice: está alguno enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y díganles: estoy enfermo. Hay pastores que se han suicidado, en estadísticas se han suicidado, porque no resisten el peso sobre sus hombros de las expectativas no bíblicas sino sanas que muchas veces él mismo tiene o la iglesia tiene. Esta es una confesión de desahogo. Hoy quiero sanar mi corazón. Desahogo. Sanaron su corazón. Sanaron su corazón. Crecieron en enfoque. No podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó por estar en otras cosas. Crecieron en enfoque. La tarea de las personas que Dios llama para cuidar un rebaño tienen que estar concentrados en orar para escuchar la voz de Dios, en estudiar la palabra seriamente. Hay personas que están tan enredadas en tantas cosas que no están preparando el banquete del domingo como lo deben preparar, y están entreteniendo la iglesia y distrayendo la iglesia y la gente como no lo deben hacer. Crecieron en estructura y en dinámica. Levantaron un grupo de personas como lo vemos hoy en la iglesia, unos diáconos que desde la época en que fueron nombrados hasta hoy están haciendo una tarea que inspira, que anima, que desafía. Personas maravillosas que tomaron un liderazgo especial cuando hay situaciones difíciles y crece el liderazgo. El liderazgo ve cómo se renueva la estructura, ve cómo se renueva la dinámica y dice: la iglesia está yendo por donde no debe, debemos reorientarla para que sea lo que el Señor espera que ella sea. Crecieron en exigencia. Los líderes elaboraron un perfil especial. Se necesitan personas para lavar los platos del comedor, para servir la comida en el comedor. ¿Y qué se requiere para eso? Que tengas buen testimonio, que tengas mucha sabiduría y que seas lleno del Espíritu. Mire a la persona que tiene al lado y dígale: para ser cristiano se necesita un perfil alto. Mire su familiar, su esposa, mire su hijo. Dígale: para ser cristiano se necesita un perfil alto.
No es solo para predicar, no es solo para cantar, no es solo para hacer las tareas de la iglesia. Hermanos, es vergonzoso los escándalos en el país y fuera del país. Hay un aspirante al Senado por el Partido Republicano en Estados Unidos y lo están acusando de que hace 40 años leía un artículo y él se defendía, y en la televisión. Eso es una injuria política. El mundo de la política es perverso, ¿cierto? Cuando quieren enlodar a una persona, le inventan cualquier cosa. Yo espero que no sea cierto. Que hace 40 años a una niña de 14 años la acarició, hizo cosas que no debía hacer con ella, y ahí está el hombre a punto de que el Partido Republicano diga: qué pena, por ese escándalo moral usted no va. Ese no es comprobado, no puedo afirmar y no puedo juzgarlo, pero un profesor del equipo de gimnasia norteamericano, escuchar el testimonio de una de las gimnastas medallista olímpica decir: este hombre abusó de mí desde que yo era una niña en el equipo. Y otras niñas dijeron lo mismo: ese hombre ya está preso, ese sí está condenado. Qué tristeza, tanto escándalo. Necesitamos, hermanos, una iglesia en avivamiento. Entiende lo que es el pecado y ora para que su pastor, sus líderes y sus miembros sean pulcros, honestos y rectos en el lugar donde Dios los tiene. Decimos amén. Ese es un sello de la cultura cristiana, el buen testimonio. Crecimiento es el último punto de este mensaje, hermanos. Avivamiento es crecimiento. Crecía, por último, la palabra de Dios. El versículo 7 lo dice: y crecía la palabra del Señor. No solo crecían los discípulos en esa iglesia, y yo oro para que esta iglesia no solo aumente en número de asistentes, oro para que esta iglesia aumente en el número de los discípulos, de los partidarios, de los comprometidos con la causa de Cristo. Oro para que esta iglesia crezca en oportunidades de servir. No me asustan que vengan necesitados, no me asusta. Muchas veces me dicen personas: pastor, ¿por qué tanto enfermo en la iglesia? ¿Por qué personas con cáncer? ¿Por qué ahora personas con problemas de corazón? No me asusta, no me asusta, porque el Señor ha dicho, eso es bíblico, y entre más gente venga a tu iglesia, más posibilidades de que hayan enfermos y necesitados. No me asusta. Hay crecimiento en la iglesia cuando el líder y los líderes toman con seriedad lo que el Señor le ha dicho y crece el liderazgo, como lo hemos dicho. Pero el crecimiento que Dios privilegia en un avivamiento es el crecimiento de su palabra. Crecía la palabra del Señor, Hechos 6:7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, la ciudad que mató al Señor Jesús, que no recibió el evangelio de Jesús. Ahora, después de un tiempo, es la ciudad que está abriendo el corazón, la mente, para que el evangelio que rechazó ahora les llegue. No es la emoción, hermanos. Yo me emociono y ustedes lo ven, y les pido perdón si a veces soy exagerado en mi emoción para cantar, para predicar, para orar. El avivamiento no es crecimiento en emoción. No es crecimiento en la manifestación. Yo quisiera que mis oraciones derribaran personas, se los confieso, aunque me da temor, porque si alguien se cae y se aporrea, me demanda, como le ha pasado a tantos. Fui a la iglesia a orar, el pastor oró por mí, me caí, me golpeé, una demanda para la iglesia. El avivamiento en Chile, que está citado ahí, se extralimitaron. Había gente que brincaba supuestamente peleando contra el diablo. Gritaban y hacían tanto ruido esperando que la gente cayera, riera o llorara, que los vecinos interpusieron acciones, demandaron y tuvieron que colocar un control por el excesivo abuso en la manifestación. Avivamiento, hermanos, no es solidez económica como pasa en muchos lugares. Miren el templo, los instrumentos, aquí sobra el dinero. No, eso no es avivamiento. El avivamiento se manifiesta en crecimiento de la palabra de Dios. Una palabra que crece dentro de la iglesia y sale de la iglesia a afectar los hogares, los lugares de trabajo, los lugares de estudio. Como el Señor lo dice: ustedes van a ser testigos míos desde aquí hasta Judea, Samaria, lo último de la tierra. Un crecimiento en la palabra.
La palabra de Dios debe crecer en cada discípulo, debe ayudarlo a madurar, debe ayudarnos a conocer más a Dios, ayudarnos a conocer sus propósitos, sus planes para nosotros y sus planes para la humanidad. Necesitamos que la palabra de Dios crezca en cada miembro de esta iglesia. Necesitamos que la palabra se libere, que la palabra hable, que la palabra obre. La Biblia dice que la palabra es viva y la palabra es eficaz y es más cortante que un bisturí afilado en las manos de un diestro médico, y penetra y parte las coyunturas y toca los tuétanos y sensibiliza. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Yo veo estos jóvenes, yo veo la niñez de la iglesia y yo digo, Señor, necesitamos ver generaciones que balancean su crecimiento físico con el emocional y con el espiritual. No me emociona ver un muchacho que logra un cartón, que desarrolla una musculatura y un cuerpo esbelto, pero que no tiene esto de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y a veces eso es un indicador de que sus principios y sus valores son débiles, son frágiles, son negociables. Necesitamos ver generaciones que crecen de una manera sana, como lo plantea la Escritura. Alguien que me lea Lucas 2:52, es el versículo por excelencia para regalarle a los niños, a los adolescentes. Un versículo que habla de un crecimiento balanceado y sano. Hay un desbalance nocivo para el pueblo de Dios, y es un desbalance nocivo para la sociedad. Se está desarrollando más lo físico, lo intelectual, lo económico, lo hormonal, a expensas de lo espiritual. Por favor, Lucas 2:52, ¿qué dice? Yo no entendí nada, les voy a decir yo. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría. A ver, repitámoslo todos y apropiémonos de ese versículo. Y Jesús crecía. Sabiduría, estatura y en gracia. ¿Delante de quién? Gracia delante de quién? Delante de Dios primeramente y también, ay, hermanos, balance sano. La palabra de Dios, hermanos, debe crecer en mi vida, en mi hogar, en la iglesia, en la sociedad. La verdad es que las estadísticas no dicen nada de esto, y tengo un reto personal hace muchos años para trabajar en estadística seria cristiana. No hay estadística seria cristiana del crecimiento, el indicador de crecimiento de la palabra en la vida de un creyente, de madurez. Siempre medimos, llevo años, yo nací acá. Pero ¿cómo se mide la madurez cristiana, el crecimiento de la palabra? Y si la iglesia no tiene estadísticas, menos las tiene la academia y el gobierno, porque no le interesa nada lo que tenga que ver con la iglesia, ni católica, ni evangélica. Los gobiernos usan la iglesia, históricamente la han usado. Históricamente las iglesias, cuando se han unido con el Estado, han cometido el peor error. Por eso, desde la Reforma y desde el inicio del cristianismo, los apóstoles dijeron: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estado, haga lo que tiene que hacer. La iglesia hace en representación de Dios lo que tiene que hacer. El Estado no tiene estadísticas y me duele cuando pienso en el gobierno. Nuestros gobiernos están intentando sanar males, buscando desarrollo, haciendo muchas cosas, pero los gobiernos invierten miles de millones, billones de pesos intentando arreglar lo que está dañado, pero nunca miran hacia la iglesia para decir: ¿cómo hacemos para valorar, promover, impulsar lo que una institución viva, una fuerza viva de la sociedad por años y años, por siglos y siglos ha hecho? Les pregunto, ¿qué sería de Armenia si no existiera la iglesia de Cristo? ¿Usted no cree que la drogadicción sería otra cosa? ¿La prostitución sería otra cosa? ¿La corrupción sería otra cosa? Hermanos, la luz que nosotros emitimos y el impacto que nosotros emitimos, si somos la Cenicienta,
Si usted mira en el Plan de Desarrollo Nacional, usted no ve un peso para el Ministerio del Interior en asuntos religiosos para promover de una manera consistente y significativa lo que la iglesia cristiana hace. La iglesia lo hace por su cuenta, por su generosidad, porque Cristo le dijo: mira, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Iglesia, es hora de que nos levantemos y le pidamos al Señor que nos ayude a ser un poquito más protagónicos. Quiero terminar y quiero que escriban, por favor, lo que les voy a dictar. Puede que lo demás, hermanos, haya sido muy largo, muy extenso. En una iglesia en avivamiento crecen los discípulos, crecen las oportunidades de servir a los necesitados, crece el liderazgo en cantidad y en calidad. Y ante todo, en una iglesia en avivamiento como esta, así solamente unos cuantos presentes hubieran dicho que estamos en avivamiento. Yo creo que el Señor nos está visitando con su palabra y su presencia. Una iglesia en avivamiento crece en la palabra de Dios. ¿Qué hace crecer la palabra del Señor? Número 1, líderes que creen en la palabra, permanecen en la palabra, enseñan la palabra, no le enseñan al pueblo técnicas ni modas de crecimiento rápido, no son populistas con conceptos del pueblo para tener la gente entretenida. Creen, son apasionados, viven y mueren por la palabra de Dios. Así crece la palabra cuando de verdad los líderes la creen y la viven. Número 2, padres de familia que se comprometen a vivir y a cumplir lo que Deuteronomio 6, escríbalo y lo lee en la casa. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Escuchen lo que dice el Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas con ellos por el camino, cuando disfrutes, cuando vayas a cine, cuando hagas con ellos lo que normalmente haces. ¿Por qué la familia está como está, hermanos? No es por el sistema educativo, no es por el sistema religioso. La familia está como está porque los padres olvidaron la palabra de Dios. No la tienen en el corazón, no se la repiten a los hijos. Muchas veces ni traen a los hijos por lo menos 1 hora o 2 un domingo a la iglesia para que la escuchen. Padres de familia, asumamos nuestra tarea. Hermanos, ¿quiénes son los que le van a enseñar a nuestros hijos sobre generosidad? Sacó un momento para comprar algo y decir: mi hijo, lleve esta librita de arroz porque Dios nos ha bendecido, o lleve este billetico a la iglesia. Aprenda desde ya que lo que usted tiene y lo que usted es porque Dios se lo dio. Esa es una generación de muchachos distintos, de muchachos agradecidos que dicen: nuestros padres se quemaron, se tallaron, pero gozaron del favor de Dios. Hagamos nosotros la misma historia. Se requiere de padres que tomen en serio la tarea. Por favor, haga la tarea en la casa, léase ese pasaje. Se llama el Shema, palabra hebrea, oración que los judíos repiten mañana y tarde a sus hijos. Cuando un niño judío llega a los 12 años, se sabe la oración. Y cuando tiene la edad de casarse y se casa, ¿sabe qué hace con los hijos? Lo mismo que su papá hizo con él, lo mismo que el abuelo había hecho con su papá. Y levantan comunidades distintas. Número 3, tranquilos que no son sino 15 puntos, ya los voy a dictar. Líderes que crecen, padres de familia que se comprometen, iglesias que exportan a todo lugar el evangelio que libera y transforma. Las iglesias se han encerrado en sus nichos. Las iglesias se han procurado por acomodar sus templos, por hacer cultos idílicos y celestiales para tener una audiencia cautiva, pero las iglesias no son agencias misioneras. No están haciendo la tarea de enviar. La iglesia de Jerusalén oraba
Pablo y Bernabé, váyanse para el primer viaje misionero. Pablo, váyase con Silas para el segundo viaje misionero. ¿Por qué creció la iglesia en el primer siglo? Porque la iglesia cogió la palabra y no se apoderó de ella y se encerró con ella. La iglesia cogió la palabra y la llevó a todo lugar. Cuando la iglesia se preocupa por plantar iglesias, por producir líderes y misioneros que van y salen, la palabra crece, la palabra se desarrolla y se expande. Cuarto y último, líderes, padres, iglesias. Cuarto, cuando la palabra va a crecer, cuando los gobernantes regionales y nacionales entiendan que hay que levantar una constitución divina, una ley divina que está sobre las constituciones terrenas. Todo rey del pueblo de Israel tenía que tener en su mano una copia del libro de la ley de Dios para vivir en justicia, en santidad, en respeto, en amor al prójimo. Cuando nuestros gobiernos, hermanos, no hagan lo que están haciendo con los senadores, legislando para sacar la Biblia de las universidades, para que no se ore, para que no se le permita a un profesor ni siquiera decirle a alguien: mira, yo te puedo presentar a alguien que va a cambiar tu vida. Si alguien es así de directo y un padre le dice: mire, el profesor me le está inculcando religión a mi hijo, por favor. Eso, hay tantas leyes hoy que están haciendo que en lugar de que la palabra crezca, están haciendo que la palabra decrezca y desaparezca. Necesitamos orar. Señor, levanta gobernantes que entiendan que hay un gobernante supremo al cual le tienen que dar cuentas y que hay una ley suprema, una ley que no pueden modificar a su antojo, a su conveniencia, el líder de turno, el partido de turno. ¿Qué tal si nos colocamos de pies, hermanos? Quiero agradecer a Dios por su paciencia y por su educación. Quiero agradecer al Señor por la disposición. Es un honor y es un privilegio predicar en la iglesia. A veces cuando voy a otros escenarios donde la gente está en otro cuento, yo digo: Señor, pero yo sé que ustedes son buena tierra. ¿Lo creen ustedes? Ustedes tienen un corazón que recibe la semilla de la palabra y ustedes la dejan germinar allí. Y si usted hace eso, déjeme decirle, yo espero que fruto de mi trabajo y el trabajo de los diáconos, esta iglesia crezca sin precedentes. Yo espero que la historia de esta iglesia sea una historia sana y limpia, vigorosa, fuerte, pujante. Pero hermanos, lo que más espero es que usted, con Dios, su hogar, usted sale de aquí, puede ir a otra ciudad, otro país, otro lugar, pero usted se lleva la bendición o usted la deja. Llévese la bendición y disfrute la bendición. Quiero terminar, hermanos. Una profesora de ética de un colegio público, quizás, preocupada por el desconocimiento bíblico de uno de sus alumnos, mandó a llamar a los padres de familia. Y cuando los tuvo enfrente les dijo, le pregunté a su hijo quiénes habían sido los responsables del pecado original, y la respuesta del niño fue que él no sabía. ¿Quiénes cometieron el pecado original? Juanito. Y Juanito dijo que él no sabía. Y los padres miraron a la profesora y le dijeron: profesora, si el niño dijo que no sabía, es porque el niño no sabía. Nosotros creemos lo que el niño dijo. La profesora se fue de espaldas como Condorito. Ni el niño sabía, ni los padres sabían. Y los padres dijeron: si el niño no sabe, el niño no sabe. Y nosotros tampoco sabemos nada de eso. Necesitamos con urgencia que la palabra de Dios crezca en el hogar. Que los niños reciban lo básico, lo elemental de la cristiandad y también las cosas más grandes. Hay padres que sacan pecho diciendo: yo los dejo que ellos crezcan y decidan en quién van a creer, si en Jesús, en Buda, en lo que sea. No, padre, no cometa ese error. Es más triste aún escuchar a cristianos repitiendo frases como estas: hermano, como dice en la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Y lo dicen con una autoridad. Si eso está en Primera de Mardoqueo 4:7, busque y verá que ahí lo encuentra.
y le voy a regalar otro para que usted quede mejor. Al que madruga, Dios le ayuda. Y a veces uno ve chicas aconsejando a otras y dicen, pues si aquí en la iglesia no encontraste el primero que se aparezca, porque a caballo regalado, como dice el Señor. Y uno dice, oiga, esa Biblia, ¿de dónde? Eso viene de principios equinos, pero eso no viene de principios bíblicos. Hermanos, necesitamos que la palabra de Dios crezca en la iglesia, que cuando a una persona le pregunten algo sencillo, serio, un consejo, la persona no comience con refranes y dichos populares, a veces a desubicar. Pero esta perla es más dura para mí, hermanos. No son pocos los que afirman, sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia cada domingo, pero yo no soy fanático. Yo voy los domingos, pero el resto de la semana yo vivo normal, yo hago de todo, fresco, invíteme a lo que quiera. Necesitamos, hermanos, que crezca el número de discípulos en la iglesia y fuera de la iglesia. Oficié un matrimonio el día viernes a las 5 de la tarde, no conocía a nadie, solo a los contrayentes, quienes asisten a nuestra iglesia. Ellos invitaron sus familiares y yo llegué y, como hago de costumbre, fui a saludar personas y le pregunté a un caballero muy bien vestido acá, ¿eres familiar del novio o de la novia? De ninguno de los dos. Conozco al novio, es mi amigo, es una persona con la que comparto muchas cosas. ¿Eres compañero de trabajo? Y con mucha humildad dijo, él trabaja para mí, pero es una persona que aprecio por sus cualidades personales. Qué orgullo que de uno puedan decir eso. Incline su rostro y hagamos una oración final. Este minutico es para que usted le diga al Señor cómo está con Él, creciendo o decreciendo, avanzando o retrocediendo. Ese es el momento para que tú le digas al Señor que tú quieres ser un discípulo, que quieres tener la camiseta puesta. Jesús no necesita simpatizantes. Escúchalo, decirle a una multitud que lo seguía, ustedes me están siguiendo porque les puedo hacer milagros, porque les puedo dar caché, prestigio, porque puedo resolver necesidades. Se equivocaron conmigo, devuélvanse. Jesús está buscando hombres y mujeres de cualquier edad. No importa si usted siente que ya le faltan 2 motiladas no más. No importa si usted siente que ya su vida sobre la tierra está terminando. Dios hoy le dice, yo quiero que seas mi discípula, mi discípulo, que me sirvas con tus bienes, con tu tiempo, con tus recursos, que te pongas la camiseta bien puesta. Y no quiero que brilles mucho en la iglesia, quiero que brilles mucho afuera. No quiero que hables mucho en la iglesia, quiero que hables mucho afuera. Quiero que te lleves mi palabra. Padres que están aquí, si tú no has tomado el rol de ser el sacerdote del hogar y has dejado que sean los amigos, que sea la academia, en el colegio, en la universidad, o la iglesia, en el sacerdote, en el pastor, ese es el momento en que Dios te dice, mira, eres tú el que debes ponerte mi palabra en el corazón y repetirla a tus hijos. Muy temprano en la mañana, cuando los vayas a acostar, cuando camines con ellos, no les prediques ni les sermonees. Háblales de mí con amor, con sabiduría. Enamóralos de mí, apasionalos por mí. No les presentes una religión, preséntales a Jesús. No les presentes una liturgia, un rito, preséntales un estilo de vida apasionante, desbordante. Señor, los que estamos aquí te necesitamos. Queremos ver nuestras vidas, nuestros hogares, y queremos ver esta ciudad. Yo me sueño con ver esta ciudad aumentada en el número de discípulos, aumentada, Señor, con una cristiandad que impacta. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que la paz, el amor, el gozo, la abundancia tuya sea sobre ellos. Y Señor, que el avivamiento que nos estás dando sea algo perdurable y algo verdadero. Señor, todo esto lo suplicamos porque queremos agradarte a ti. Tú te mereces lo mejor de nosotros. No nos dejes darte sobras. No nos dejes, Señor, ser livianos en el compromiso. Permítenos ser dignos de ti. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abracito a la persona que tiene al lado y dígale, resistió, se coronó.